Es el fundador y director del Departamento de Física y Mecánica de la Ingeniería Agroforestal de la Universidad Politécnica de Madrid. Es el fundador y el director de las jornadas de Historia de la Filosofía, de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología realizadas por la Universidad Politécnica y el Instituto de la Ingeniería de España. Es fundador y director del Aula Internacional Permanente Hispano-Lusa. Es fundador y director del Seminario Permanente de Filosofía y de Historia de Filosofía de la Ingeniería y de la Ciencia. Ha formado parte de varios comités técnicos asesores técnicos. Es autor de varios libros y ha dirigido varias tesis doctorales. Ha sido profesor honorífico e investigador de la Universidad de Alcalá de Henares. El Instituto de Ingeniería de España le concedió en 2016 la distinción honorífica Magna Dedicatio Recognitas. Actualmente es profesor emérito con carácter vitalicio en la Universidad Politécnica de Madrid y vocal de los comités de enseñanza de tecnología de la defensa y de inventiva y creatividad del Instituto de Ingeniería de España. Voy a presentar a Antonio Martín Carrillo. Antonio Martín Carrillo es ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias económicas y empresariales y máster MBA, Universidad de Connecticut, USA. Actualmente es consultor y senior y director del proyecto ABRIS, Artificial Vision for Railway. Yo no leo muy bien el inglés. Inspección de sistemas, de inteligencia artificial en la Unión Internacional de Ferrocarriles, UCI. Hasta hace poco era jefe de programas estratégicos de la Dirección de Innovación de ADI. Trabajó en REFE, fue uno de los ingenieros responsables de implantar la tecnología de AVE en España. Ha trabajado también en Airbus y la empresa Sikorsky Aircraft, hoy Lockheed Martin, en los Estados Unidos de América, y ha sido director adjunto del programa de avión del combate europeo Eurofitting y jefe de producción de composite de la fábrica de Airbus en Getafe. Ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, tesorero del Instituto de Ingeniería de España y secretario de la Unión Profesional de Ingeniería, presidente del Consejo de Dirección y Fundación de la Fundación Aeroespacio, presidente de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España y vicepresidente del Consejo Europeo de Sociedades Aeroespaciales, CEAS. Fue delegado en España en Naciones Unidas, Comisión Económica para Transporte por Ferrocarril y miembro del Consejo Español de FEANI, Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros. Fue seleccionado sin joven Fellow, siendo becario de la NASA en 1998. En su faceta de escritor y poeta destacan sus libros El cielo abierto, la editorial Huelga y Fierro, vientos dominantes, Alfansur y Fuego amigo, entre ediciones Radio. Y finalmente, como moderador, don Juan Andrés Hurtado Baeza, ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid, especialista universitario en servicios de inteligencia para el Instituto General Gutiérrez Mellado, fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial para Diseño, miembro de los comités de tecnología de la defensa y la sociedad digital LIE. Muchas gracias, Enrique. Pues si quieres, ahora intercambiamos de sitio con Antonio. Muchas gracias.
Pues buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida al Instituto a las 20ª jornadas de Historia, Filosofía, de la Ciencia, de la Ingeniería y de la Tecnología. En esta ocasión, la temática de la sesión se titula La idea de Dios en la postsingularidad. Y para entender un poquito mejor este título, Antonio Martín Carrillo nos va a hacer una breve presentación. Antonio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a tratar de enfocar o desenfocar el tema. No sé si lo desenfocaré algo, pero de cualquier modo lo que quiero es enriquecerlo. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Enrique Fagúndez por su amabilidad montando estas conferencias en el seno de su comisión, y también le quiero pedir disculpas porque he puesto un montón de palabrotas en inglés en el currículum y le he hecho pasarla un poquito mal. O sea, no volverá a ocurrir. Voy a hablar de lo que se entiende como la singularidad tecnológica, que nos va a llevar luego, por lo visto, al tema de Dios. La singularidad tecnológica es una idea, de momento es una idea, por la cual, pues sabiendo que la humanidad proviene de todo un proceso de evolución, desde los más pequeños organismos naturales, y estos organismos nacen de una evolución también del universo, nacimiento de estrellas que luego han ido produciendo la tabla periódica de los elementos en su totalidad, etcétera, etcétera. Es decir, que todo nuestro universo parece ser que viene siendo una evolución paso a paso. Pues parece que no es muy descabellado pensar que lo que está inventando el hombre, los robots, las máquinas, llegue en un momento en el cual pues tengan su propia, no sé si su propia alma o su propio sentir, o puedan las máquinas ser conscientes de su propia existencia de una manera parecida a la forma que lo percibimos los humanos. Ese momento, cuando ocurra, si es que ocurre, que yo lo pongo todavía en interrogación, que la evolución lleve hacia allá, pero si es que ocurre, se le denomina la singularidad tecnológica. Sería un punto en el cual unos seres superiores a nosotros, hechos por nosotros, pero superiores a nosotros, pues serían los que poblarían la Tierra o el universo, o nos sustituirían. En todo caso, quiero hacer previamente unas reflexiones acerca de las máquinas, de cómo se comportan las máquinas. Nosotros damos por hecho que esto es una evolución de la inteligencia artificial, y yo la primera pregunta que es si no sé ni lo que es inteligencia. Es decir, inteligencia es lo que tiene un pez, que se acuerda de los 3 últimos minutos donde se movió. Inteligencia es lo que tiene un perro, que es fiel a su amo y lo reconoce y reconoce su voz y todo eso. Inteligencia es lo que tenemos los humanos, que somos conscientes de nuestra propia existencia y que estamos creyendo. Y por último, ¿esto de los ordenadores es inteligencia? Porque claro, una calculadora hace una raíz cuadrada enseguida. Ustedes y yo, eso es una tontería. O sea, bueno, eso no es inteligencia. Entonces, ¿dónde está el límite de la inteligencia? Bueno, pues por ahí dejo la primera pregunta. Porque para llegar al punto que he comentado de la singularidad tecnológica, hay que dar por hecho que se está creando una inteligencia y que esa inteligencia es superior a la inteligencia humana. Los robots son muy buenos en los procesos productivos porque son enormemente eficientes. ¿En qué somos buenos los humanos que jamás seremos seguramente imitados por las máquinas? Pues aquí he marcado una serie de puntos en los cuales me parece que a los humanos no hay quien nos gane. Por ejemplo, perdiendo tiempo. O sea, a nosotros nos gusta mucho perder el tiempo, ir de vacaciones y tumbarnos en una hamaca y pasar toda la mañana en la playa mirando el mar. ¿Alguien se imagina un robot haciendo eso? Yo desde luego no. Y he hecho una pequeña lista. La exploración. A los humanos nos gusta subir al pico más alto. ¿Para qué? Yo qué sé. Pero no creo que una máquina, si tiene un mínimo de inteligencia, se le ocurra explorar. A lo mejor sí, a lo mejor estoy equivocado. La ciencia y la innovación, el deporte.
¿Las máquinas van a echar carreras entre ellas a ver quién llega al primero? Nosotros lo hacemos. Es una pregunta que dejo en el aire. El arte, las relaciones humanas y, desde luego, algo que se nos da muy bien desde que el hombre es hombre, es la guerra. Eso somos expertos en la guerra. ¿Las máquinas van a propiciar guerras? De momento son utilizadas para la guerra, pero nuevamente dejo la pregunta. Esto es algo de lo que podemos hablar luego, que he comentado con el profesor Amayo. La máquina perfecta no existe. El ciclo de Carnot, que es el ciclo en el cual se optimiza la energía, no existe como tal, es teórico. Cuando uno se pone a construir la máquina de Carnot no funciona si no tiene pérdida. Es decir, no existe la máquina perfecta. Tampoco existe el hombre perfecto. No sé si eso tiene algo que ver con nuestra cuestión. En todo caso, la inteligencia artificial no debería reemplazar las decisiones que los humanos tomamos basándonos en juicios éticos. Y esto es muy importante porque si las máquinas van a ser capaces de pensar y de tomar decisiones, y esas decisiones van a influir sobre la gente, es muy importante que esas máquinas tomen decisiones éticas. Una máquina puede tomar decisiones éticas. Asimov se inventó las tres leyes que llevan su nombre, que por cierto fueron aprobadas hace unos pocos años en el Parlamento de la Unión Europea, porque no sabían qué aprobar y dijeron, pues vamos a aprobar las leyes de los robots de Asimov, y las aprobaron y están aprobadas. Tengo que decir que no cumplen ninguna, porque la primera es, un robot no hará daño a un ser humano, o bien con su acción o con su inacción, y se están usando para la guerra, los drones, etcétera. O sea que la primera ley se la han pasado por encima. Luego, un robot debe cumplir las órdenes dadas por seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley, lo cual es bastante lógico. Y la tercera, que tiene su lógica también, un robot debe proteger su vida. Y entonces, en fin, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera y la segunda de las leyes que hemos visto. La inteligencia artificial está empezando y hay que, de alguna forma, ponerle límites o regularlo, aunque no sabemos a qué nos va a llevar todo eso. Hay ya robots humanoides. ¿Qué pasaría si en un momento dado la inteligencia artificial nos supera y los robots empiezan a preguntarse a sí mismos ¿para qué necesitamos a los humanos? Y entonces pues nos traten como nosotros utilizamos a los monos, para hacer ensayos, para... En fin, puede el desarrollo de la inteligencia artificial hasta un punto que supere a la inteligencia humana, puede llevar a este punto. Pues en principio nada dice que sí ni que no. Como ejemplo he traído este pequeño ejemplo de hace ya algún tiempo. Es del 2017. Facebook creó dos inteligencias artificiales que hablaban entre sí y se las permitía ir aprendiendo y se las permitía también que fueran evolucionando en el lenguaje. Y llegó un momento en el que las dos inteligencias artificiales hablaban entre sí, pero ya los técnicos de Facebook no entendían nada, tuvieron que apagarla porque no sabían a dónde iba a llevar eso. Es decir, se les fue de las manos. Esto es un experimento que demuestra que hay que tener cuidado con la inteligencia artificial. De hecho, si han visto la película 2001 Odisea del Espacio, la máquina al final se enfada y al pobre astronauta lo deja fuera, casi lo mata. Y es algo que no está lejos de lo que puede ser realidad. Estos son las labores, un listado de las labores humanas que pueden ser reemplazadas por máquinas. Y es curioso ver cómo prácticamente todas las labores humanas pueden ser realizadas por máquinas, incluso aquellas que tienen que ver con el arte, el desarrollo, en fin, prácticamente todas las actividades son susceptibles de ser realizadas por máquinas, dependiendo del año, claro, porque todo esto es una evolución. Ahora mismo no son muchas, pero cada día son más las funciones que pueden desarrollar los robots. Y por fin llegamos a la singularidad tecnológica. Todo esto que he explicado ha sido para enfocar o desenfocar el tema. Ya digo, no estoy muy seguro cuál de las dos cosas es lo que he hecho.
En California se ha creado la Universidad de la Singularidad para preparar ya alumnos para cuando se produzca, si es que se produce ese paso singular en la evolución de la tecnología. Es un proyecto que nació con la suma de la NASA y Google, en la cual pues se plantea como un paso más en la evolución del universo. Al principio hubo el nacimiento del universo como algo inanimado, luego apareció la vida de los animales que no era consciente, luego el humanismo y luego se habla del transhumanismo y el posthumanismo después de este punto de singularidad tecnológica. En todo caso, ahí está Dios, el día de la creación, creando todo este sistema y también pues Padre nuestro y Padre de los robots que salgan de todo esto, si es que salen. Y esto engarzaría un poco con el título de la presentación que nos va, vamos, de la mesa redonda que vamos a tener hoy, en la que les invitamos a participar. Muchas gracias, Antonio, por tu introducción. El caso es que la verdad es que la inteligencia artificial lleva ya algunas décadas progresando deprisa, pero aún así, como ya también ha dado a entender Antonio, hay muchos escépticos. Ha habido muchos escépticos, pero escépticos del tipo de las máquinas, la inteligencia artificial nunca será capaz de conseguir tal cual. Ha habido muchos. En los últimos más o menos 5 años se ha producido una revolución de lo que denominamos inteligencia artificial generativa, que ha provocado un fuerte impulso en la utilidad de las herramientas de inteligencia artificial que la verdad es que están al alcance de todo el mundo. Uno de los efectos que ha tenido esta última revolución, yo que sigo con atención las noticias al respecto, es que ha disminuido muchísimo la frecuencia de esos artículos de opinión de gente diciendo que es que las máquinas nunca van a ser capaces de hacer eso. Otra realidad de esta actualidad, más allá de, a lo mejor, de la exageración que hay, del, como dicen los americanos, del hype, ¿no?, de todas estas noticias sobre inteligencia artificial, hay una realidad es que todos los ingenieros, los científicos, yo creo que prácticamente todos, ya están hablando de que la inteligencia artificial general está al alcance de la mano, está en el horizonte. Los inversores que financian estas investigaciones también lo consideran ya al alcance. Parece que es una realidad que es posible que algunos de nosotros hasta vivamos. Es curioso cómo suceden las cosas. Hace algo más de un mes, supongo que alguno lo recordará, se publicaron los nombres de los 3 ganadores del Premio Nobel de Química. Entre ellos estaba Demis Hassabis. Ganaron el premio por sus trabajos, ¿no?, de investigación en las proteínas. Demis Hassabis es el fundador de DeepMind, que es el brazo de inteligencia artificial de Google. Entre sus hitos está haber desarrollado el programa AlphaFold, que permite predecir cuál es la geometría de una proteína a partir de su composición química. Yo llevo siguiendo a esta persona algún tiempo, a Demis Hassabis, como digo, fundador de DeepMind, y recuerdo creo que en una entrevista, pues le preguntaban, ¿no?, sobre la misión de DeepMind. Y él decía, bueno, pues la humanidad tiene una serie de problemas importantes, ¿no?, y hay que dedicar recursos a resolverlos. La mayoría de esos problemas van a requerir ciencia y tecnología, ¿no?, investigación para resolverse. Y él dice, en vez de destinar recursos a resolver directamente esos problemas, vamos a resolver primero el problema de la inteligencia artificial general, de la singularidad, ¿no?, de la superinteligencia. Vamos a resolverlo. Y con ese resuelto, todos los demás, ¿no? Si los problemas de los que estábamos hablando requerían ciencia y tecnología, vamos a resolver el problema de la inteligencia artificial general, vamos a desarrollar esa superinteligencia y con ella, con esa herramienta, todos los demás. Es una idea interesante. Eso también significa que esa superinteligencia pues, va a tener que ser un científico y un ingeniero, se va a tener que poner a investigar, a profundizar en el conocimiento de la ciencia. Y entonces, cabría preguntarse, como ejercicio de reflexión,
si cuando esa inteligencia artificial se ponga a investigar y a profundizar en la ciencia, podría llegar a creer o a pensar que existe un Dios, del mismo modo que muchos hombres que se han dedicado también a la ciencia. Llega un momento en que dicen, tiene que existir un Dios, tiene que existir un principio, alguien, una entidad inteligente que haya diseñado todo esto. ¿Podría ser? Pues ese es el ejercicio de reflexión que propone la sesión de hoy. Es la idea de Dios en la postsingularidad. Así que vamos a empezar pues, con una serie de preguntas. Esto es una mesa redonda, ¿no? Y vamos a intentar avanzar. También os digo que es un tema suficientemente complejo como para que no se pueda resolver en el tiempo que tenemos. Pero no importa, porque como diré al final, el objetivo final sí lo voy a conseguir. No necesariamente el objetivo de demostrar si Dios existe o no, o podría existir para una inteligencia artificial, sino el objetivo de la reflexión. Bien, pues vamos a empezar con unas preguntas un poco simples. En esta mesa pues hay 3 personas con diferentes experiencias. Yo intentaré poner digamos, el papel, ¿no?, de esa inteligencia artificial un poco mecanicista, ¿no? Una cosa muy técnica. Y por otro lado, pues más de historia y más filosofía, pues mis otros 2 compañeros harán sus aportaciones. Vamos a empezar. Por ejemplo, Antonio, ¿tú hasta qué punto crees realista y cercano que una inteligencia artificial pueda ser más inteligente que los humanos? ¿Lo ves realizable? ¿Cómo de cercano lo ves? Sí, yo lo veo muy cercano y muy posible. Muy posible. De hecho, la máquina de ajedrez, la última máquina de ajedrez que está ahora mismo desarrollada, ningún campeón de ajedrez puede ganarla, porque reúne la experiencia de varios campeones de ajedrez y eso no quiere decir que en el futuro no aparezca una persona superdotada que consiga vencer a la máquina. Pero como el desarrollo de las máquinas cada día va siendo superior, pues la respuesta es afirmativa. Lo que ocurre es que una pregunta que me hago es si es bueno que persigamos eso. O sea, ¿hay que parar o hay que poner límites o aquí qué hay que hacer? Un símil parecido nos lo encontramos con la exploración extraterrestre, en la cual dices, bueno, vamos a ir lejos a ver si encontramos unos extraterrestres que tengan una mente superior a la nuestra y nos enseñen todo aquello que nosotros no sabemos hacer. No, perdone. O sea, la experiencia en la Tierra nos demuestra que cuando hay alguien con una inteligencia superior, conquista al que tiene la inteligencia inferior y nosotros seríamos los monos y nos robarían los plátanos, para aclararnos. El riesgo de la inteligencia artificial, una vez que la inteligencia artificial supere la inteligencia humana, cosa que ese paso va a ocurrir dentro de muy poco. Otra cosa es que la inteligencia artificial cobre vida o cobre conocimiento de su propia existencia, para lo cual tiene que haber una complejidad que todavía yo creo que no se da, pero que tenga inteligencia, por supuesto. ¿Cuál es el problema, lo que hay que controlar? Pues, ¿qué es lo que una máquina puede hacer con esa inteligencia? Porque si tiene mucha inteligencia y solamente se le da salidas en aquellos campos en los que nos ayuda, pues es perfecto. Pero hay de nosotros si le dejamos a la inteligencia artificial que campe por el mundo. Entonces, pues la verdad que sería muy tremendo. Los robots pueden entrar en ambientes en los que nosotros no nos podemos acercar, los robots no descansan, los robots... Bueno, estamos ahora en un punto que todos ustedes han utilizado los bots estos por teléfono y vemos lo tontos que son, que no hay que repetir las cosas 5 veces para que se enteren y luego te preguntan las mismas cosas siempre, etcétera, etcétera. Todo esto está evolucionando muy deprisa y efectivamente yo creo que en poco tiempo habrá una inteligencia artificial superior a la media de la inteligencia humana. De otras cosas también porque estará hecha por humanos y 100 humanos son mucho más inteligentes que uno solo, aunque ese sea realmente un prodigio de persona. Muchas gracias, Antonio. ¿Y tú, José Manuel? ¿Tú cómo lo ves eso de que llegue a haber una inteligencia artificial más inteligente que un humano? Sí, evidentemente
eso llegará un momento en que pueda ocurrir. Yo llevo ya 4 años, el que voy a hacer ahora en el 20 de noviembre, colaborando con una emisora de radio, concretamente Radio María, en un programa que se llama Diálogo con la Ciencia. Mi contribución es semanal, es decir, que todos los jueves se emite este programa y todos los jueves yo lanzo una opinión sobre cualquier tema de ciencia, concretamente. Y desde hace algún tiempo, pongamos un año aproximadamente, unos meses, el programa empieza con una entrevista. Una entrevista que normalmente pues, puede ser a una persona que tiene un programa especial en su vida, tal, y también se hace con entrevistas a científicos, científicos de una talla considerable, y este tema de la inteligencia artificial últimamente se está tratando con una gran frecuencia y se ha llegado a demostrar o justificar por esos científicos que intervienen y hablan de la inteligencia artificial, que se ha podido conseguir en determinadas ocasiones que la inteligencia artificial, el aparato, plantee la existencia de una mente superior que la verdad. Y eso se está tratando con bastante frecuencia. Por eso a mí me hubiera gustado, porque que no he querido tampoco forzar a nadie, me hubiera gustado que hubiera venido, asistido, el director del programa, que es compañero nuestro, el doctor ingeniero de minas y arquitecto, Javier Ángel Ramírez, y que hubiera asistido. Lo que pasa es que en estos días, precisamente hoy es el martes, me parece, ¿no? Sí. O miércoles, está preparando el programa que se va a emitir el jueves. Y concretamente ayer, como yo tenía que venir hoy aquí, ayer lancé yo o envié yo mi contribución al programa. Pero lo que quiero subrayar es que este problema ya se ha planteado en el programa Diálogo con la Ciencia. Y que ha habido científicos y técnicos que han dicho que gracias al manejo de las máquinas, pues ha salido la pregunta de un ser superior, la existencia de un ser superior que gobierna todo. Es decir, que esto no es nuevo. Esto que estamos planteando aquí no es nuevo, sino que ya se está tratando y cada vez más. Incluso a veces no da tiempo a que intervengamos los colaboradores, porque en esa entrevista que están haciendo, se gasta tiempo, y como intervienen también los oyentes y hacen preguntas a los que van entrevistados, pues entonces el programa se alarga tanto que nos va desplazando a los que vamos detrás y las 2 horas que dura el programa se gastan justamente en esta cuestión por el interés que despierta en el público. Y efectivamente, es así, y tenemos esto. Ahora, que una máquina, por el mero hecho de superar la mente humana en resolver problemas,
los problemas que se le presenten, que una máquina se plantee el problema de una divinidad, eso yo lo veo muy difícil, tremendamente difícil. La máquina hace lo que se le pide y la máquina resuelve el problema que se le plantea y algunas veces no puede resolverlo, que es lo que se llama el problema de la parada del ordenador, que es un teorema que se llama teorema de Turing. Es decir, nosotros a la máquina le metemos un problema, y entonces se pone a funcionar, se pone a funcionar, se pone a funcionar, y no existe ningún algoritmo que nos diga si la máquina se va a parar o no se va a parar. Es decir, si el problema tiene solución o no tiene solución. No existe ningún algoritmo que lo resuelva. Es decir, que la máquina tiene limitaciones. Que no todos los problemas tienen solución. Y uno de esos problemas está dentro incluso de la filosofía de la ciencia, de la teoría de Popper, la falsación. José Manuel, yo creo que los humanos ese problema lo solucionamos inventándonos lo que nos dé la gana, sin ninguna razón para ello. Claro. Para eso está lo que llaman la imaginación. Entonces, cuando un problema no tiene solución, pues aparece alguien, entre comillas, un listo, y dice, pues esto se resuelve así o así. Digo, eso las máquinas no van a ser capaces de hacerlo. Eso no son capaces de hacer. Muy bien. Bueno, yo también doy mi opinión sobre si va a ser posible que las inteligencias artificiales superen a los humanos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero lo voy a matizar. No creo que esas inteligencias artificiales vayan a realizar procesos de información muy diferentes a los que hacen los humanos. El procesamiento de información que van a hacer las máquinas está, al fin y al cabo, inspirado en la neurociencia. Lo que sí que va a ocurrir es que esa inteligencia artificial va a tener a su disposición unos recursos radicalmente superiores en comparación con los que tiene un humano. Recursos de memoria, recursos de velocidad y recursos de precisión. Recursos de memoria que además es que lo estamos viendo hoy. Hoy las inteligencias artificiales que hay, aunque no sean generales, estamos viendo que saben de todo, cosa que para un hombre, un humano, es muy difícil. Ser un polímata, saber de todo, es muy difícil, pero las inteligencias artificiales van a poder hacerlo. Luego está el tema de la precisión. Ya sabemos que la memoria, lo frágil que es, que los recuerdos se van difuminando y, por supuesto, la velocidad. Asumimos que el cerebro humano hace computaciones a mucha velocidad, pero las máquinas al final podrán hacerlo a tanta velocidad o incluso más porque es una cuestión de suma de recursos. Bien. Vamos a dar otro salto. Si estuviéramos haciendo un análisis riguroso, como digo, habría que empezar muy bien definiendo las cosas, los parámetros de la investigación y además tendríamos que tirarnos aquí horas y horas y horas. Otra pregunta. Antonio, tú en principio eres creyente, ¿no? Yo soy creyente, sí. Muy bien. Sin entrar en cuál es la religión, pero por favor, dinos tú cómo has llegado a creer. Bueno, yo primero soy cristiano y es mi religión porque yo vivo en una cultura cristiana, entonces toda mi cabeza está ordenada, ha sido a un colegio en el cual pues la religión tenía su peso y estoy educado en esa forma de pensar y de entender el mundo. Tu pregunta, ¿cómo hemos llegado a creer en Dios? Pues yo creo que la creencia en Dios nada tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la teología y con las ideas que uno tiene. Y en todo caso, voy a citar a un compañero que habitualmente se sentaba con nosotros en este tipo de charlas, que es el profesor Molina. El profesor Molina le preguntaron una vez las razones de la existencia de Dios. Pues sí, las razones
¿por qué creer en Dios? ¿Por qué cree usted en Dios? Y dio, el profesor Molina dio tres razones. La primera fue una razón filosófica, porque si de la nada nada sale y resulta que hay una creación, pues alguien tuvo que hacer esa creación y por lo tanto Dios existe. La segunda era la razón teológica, la cual a mí se me escapa de las manos porque era muy complicada y tal. Y la tercera razón y más importante, y es la que yo suscribo, el profesor Molina decía, yo creo en Dios porque me da la gana. Y a ver quién se lo rebate. Pues ahí es donde estamos. Y tú, José Manuel, ¿cómo crees que ya has llegado a creer en Dios? Porque tú también crees en Dios. Bueno, hasta ahora sí. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que descubrimos. ¿Cómo has llegado a creer en Dios? He llegado a creer en Dios de una forma semejante a lo que ha dicho Antonio. Todos los que somos de la misma generación y todos los que hemos nacido en una familia creyente, pues nos ha enfocado nuestra vida de manera que seamos creyentes. Y además, luego después se nos ha puesto en colegios base religiosa. El primer colegio que tuve yo, lo tuve a los 5 años de vida. ¿eh? A los 5 años me compraron una carterita, entonces dentro de la carterita, que era de cartón, venía una pizarra, un pizarrín, tenían todos los elementos para ir al colegio. Y entonces me pusieron en un colegio que estaba al lado de mi casa, muy cerca, era un colegio de monjas. ¿eh? Y entonces yo ahí estaba encantado. Por la mañana teníamos clases de historia, de lectura, y la daba una Sor Victoria, se llamaba, concretamente. Era una monjita, y entonces nosotros teníamos, vamos, yo tenía 5 años, todos éramos más o menos de la misma edad, y se nos contaban, pues, cosas relativas a, pues, a la pasión de Cristo, la vida religiosa, la obligación de ir a misa, se nos obligaba a aprender el catecismo de la Iglesia Católica de aquella época, porque el catecismo ya ha cambiado completamente. Y justamente en lo que acabo yo de decir hace un rato de Radio María, a continuación del programa Diálogo con la Ciencia, y da la casualidad de que el último que habla en ese programa soy yo, con la temática de curiosidades científicas. Bueno, de curiosidades de comillas, también hablo de todo. Entonces, cuando yo termino, inmediatamente habla un obispo, ¿eh? No recuerdo exactamente, pero un obispo de estos muy conocido. ¿eh? Un obispo de Bilbao, me parece a mí, no, de San Sebastián, ahora es obispo en Extremadura. Y habla del catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, hay un nuevo catecismo, distinto al catecismo que yo estudié en ese colegio de monjitas, que fui yo a partir de los 5 años. Y estábamos encantados, encantados. Por la mañana, esta monjita, Sor Victoria, nos contaba cosas, nos hablaba de Dios, pero es curioso. Y ahora me viene a la mente la definición que en aquella época se daba a los niños de la idea de Dios. ¿eh? Entonces, una pregunta, ¿quién es Dios? Y había respuesta, claro, decía la monja, ¿no? Dios es un Señor infinitamente sabio, poderoso, santo,
principio y fin de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Y a mí no me resultaba, vamos, en aquella época no tenía más remedio que aprenderme esa idea que me daban, ¿no? Pero luego después pensando detenidamente en la definición, ¿eh? Estaba la palabra castigo. Y castigo se debiera haber eliminado. Pero en aquella época era época de castigo. Y además había un gobierno que castigaba. El gobernador civil de la provincia, bueno, yo soy de Málaga, ¿no? El gobernador civil castigaba, evidentemente, ¿no? El alcalde de la ciudad también castigaba. Ahí castigaba a todo el mundo. Y luego después, cuando iba uno a la iglesia, yo después cuando ya la confesión, antes de hacer la primera comunión, etcétera, 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 la penitencia era un castigo. Y entonces era el remarcar el castigo. Un Dios es un Señor infinitamente bueno, sabio, poderoso, principio y fin de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Entonces da un miedo espantoso, un miedo tremendo. Y yo voy a contar un ejemplo muy personal, que no lo he contado en ninguna parte porque además tampoco ha hecho falta contarlo, ¿no? Y francamente, cuando lo cuentes, nos daremos cuenta de la trascendencia del asunto y cómo se enseñaba en aquellas épocas la idea de Dios, del bien y del demonio, del mal. Porque hay una polarización, ¿eh? Lo infinitamente bueno y lo infinitamente malo. Entonces, claro, no podía comprender cómo lo infinitamente bueno podía castigar. Porque el que podía castigar, el que castigaba de hecho, era el infinitamente malo, el demonio. Pues el ejemplo, que no lo he contado nunca, ¿no? Voy a contar, no soy muy conveniente tampoco. Un día, pues normalmente en el colegio, sobre todo cuando daban la clase de religión y tal, y preguntaban al que decía el catecismo bien dicho de memoria y tal, con todo detalle, pues entonces la monja, o por la tarde no había monja, por la tarde había una profesora, la profesora de la que pegaba con botazos, y que yo le llamaba la señorita de las manos grandes, porque se le escapaba la mano con botazo que te daba. ¿Eh? Le enseñaba con el palo. Y entonces al que se aprendía el catecismo y tal, la monja, ¿verdad? Le daba una estampita. Y claro, a veces en mi casa le digo, oye, y no te han preguntado tal, ¿eh? Y no te han dado ninguna estampita, no te han dado ningún premio. Y un día me presenté yo con no con una estampita, sino con una estampa enorme. Bueno, lo que es la inocencia. Y entonces llegué tarde y me mira, hoy me han dado un premio. ¿Dónde estaba la divina providencia? La estampa la cogí yo de la cómoda que tenía mi abuela en su habitación. Esa cómoda actualmente la tengo yo en mi casa. Bueno, una cómoda antigua, fenomenal, sí, bueno.
Entonces yo una estampa grande, tal, con la divina providencia, cogí la estampita y entonces entregué a mi madre y a mi abuela. Mira, hoy me han dado un premio, pero la estampa, ¿no? Pasó el tiempo, yo me fui a la habitación de los juguetes, jugar, tal. Y a la mañana siguiente me dijo mi madre, esta noche ha estado aquí el diablo. Me sorprendí. Sí, ha estado aquí el diablo y mira, todavía están las pisadas en la alfombra para llevarte. Y yo, claro, fue un miedo estremecedor, porque la estampa que dice que te han dado el premio no es verdad. Por lo tanto, ha sentido y no se puede mentir. Porque al que mira, el que miente, se lo lleva el diablo y se lo lleva al infierno y se le castiga y arde en las llamas del infierno. Y fue tal la impresión que me dio que me eché a llorar. Tenía unos 5 años. Y eso lo recuerdo, pues ahora lo recuerdo como un sueño. Era la forma que se tenía en aquella época para educar a los niños. Y se veía como normal. Pero tuve una abogada que me defendió, mi abuela. Mi abuela Carmen de la Esposura y de Alamino es la persona que yo más he querido en este mundo. La persona que yo más he querido en este mundo era a mi abuela Carmen, porque siempre, siempre, siempre salía en mi defensa. Siempre. La tengo en mi casa en una fotografía y cada vez que me acuerdo de ella, rezo por ella. Bueno, pues eso es un detalle. La forma en que se enseñaba en aquella época. Estoy hablando por los años 1940 y pico. Porque yo nací en el 37, pues más o menos para el año 45, desde cuando sea ya al colegio. Y claro, estábamos dominados en aquella época por el llamado miedo al castigo. El castigo era tremendo. Ahora ya las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, pero radicalmente también. Y luego tengo ejemplos también para creer, ejemplos que no voy a contar, simplemente voy a decir que yo me iba a llamar Manuel cuando estaba en el vientre de mi madre. Ya pensaron en que me llamaría Manuel, que es como se llamaba mi padre, el padre. Mi padre era marino, pero era marino, marino militar, era marino del barco de pasajeros, concretamente, marino mercante que se llama. Y hacía pues, viajes en España al extranjero, pues hacía, me acuerdo, hacía el viaje de Barcelona a Génova, ¿eh? También hacía, yo llevaba barcos de Valencia a Baleares. Bueno, pues me iba a llamar Manuel, mi madre estaba embarazada. No lo voy a contar, porque claro, no lo voy a contar en detalle. Mi padre tenía una hermana, bueno, tenía dos hermanas, una murió y la otra hermana
se postuló en un colegio, digo, en un convento de religiosas, en el Cister. Además era una orden, o es una orden, supongo que se seguirá sin igual, muy rigurosa, tremendamente. Porque era monja de clausura. Bueno, pues, circunstancias, no voy a contar detalles, además habría que pedirle permiso a ellos que ya están muertos. ¿Eh? Y hay que respetar a los muertos, evidentemente. Lo que sí está claro, me iba a llamar Manuel, y resulta que me llamo José Manuel. Que llamarme José Manuel es consecuencia de un milagro extraordinario. Y hasta aquí puedo contar. El nombre de José que llevo es consecuencia de un milagro. Muchas gracias, Manuel. Esto es Manuel. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? He querido decirlo por eso. ¿Cómo no voy a creer? Sin tener que preguntar. Claro que creo, por supuesto que creo. Entonces, en cierto modo, habéis coincidido digamos, en ese camino que os ha llevado a creer, ¿no? Que es la educación. Sí. La educación. Muy bien. Vamos a intentar un poco desglosar esto. La educación la educación, porque no habéis, vosotros, no sé si tú puedes decir que has tenido una revelación, has visto una aparición o no. Tú crees por educación. Y tú tampoco has visto una revelación, has tenido una revelación divina. Por educación y por el milagro. No, claro. Bueno, pues eso es algo ya, ¿eh? Hombre, claro, evidentemente, el milagro. Sí, y el milagro de la vida. He visto muchos amaneceres y me ha llegado dentro. Ajá. Soy un poquito poeta, Pero no una aparición, digamos, de un ser que te diga, soy la Virgen. No. No, pero he tenido sentimientos de ser espectador de algo muy grande. Entonces, sí, algo espiritual, algo que no tiene nada que ver con nuestra profesión de ingenieros ni nada de eso, sino que tiene que ver con el espíritu. Interesante. A ti también, de cierto modo. Tu observación del mundo te hace pensar que existe un Dios. Hombre, también. Claro, por supuesto que sí, solamente Bueno, la observación del mundo y los sucesos personales, evidentemente. Luego también yo, esto cuando era joven, he sido, y perdón, voy a decir la palabra, he sido poeta. ¿Eh? He escrito poesía. El primer premio que yo gané en la prensa de Málaga, en un concurso que se llamaba La Noche del Sábado, que era para poetas noveles. Yo mandé poesía al concurso. Algunas me las devolvía, me decía que tenía muchos ricios y tal y cual. Yo un día mandé una poesía, pues concretamente, fue al Cristo de los Milagros, a un Cristo, de los que salían en Semana Santa. De pronto recibo una llamada telefónica de un señor, vecino, porque nosotros vivíamos en un piso alquilado, yo nací en un piso alquilado, y luego después el hermano de mi madre, concretamente, compró una casa entera. ¿Eh? Se vendió parte de una finca, y pues, ese dinero quedó por una casa, y nos trasladamos de casa. Entonces, yo mandé una poesía hecha a un Cristo, al Cristo de la Buena Muerte, y recibo una llamada telefónica de uno de los vecinos que me quería muchísimo, muchísimo. Era el secretario de la Diputación Provincial. Entonces,
la llamada, y ese señor empieza a recitarme la poesía al Cristo de la Buena Muerte. Había salido en el periódico premiada con el primer premio de la noche de sábado. Y todas las poesías que yo mandaba, o la mayoría de ellas, son dedicadas a Cristo de la Semana Santa. Tengo al Cristo de la Buena Muerte, al Cristo de los Milagros y varias más. Tengo también una que se llama A una estrella. Esa la mandé a un concurso que se llamaba El Heraldo de la Primavera. Era un concurso enorme y ahí incluso nos mandaban poesías profesoras del Instituto de Bachillerato. Ahí mandé yo uno que se llama el título de una estrella, tal, bueno, en definitiva, que ella hacía poesías y las mandaba y tal. Y entonces, que esas poesías tenían un fondo siempre religioso. Religioso. Es decir, que en ese sentido, yo nunca me he apartado. Yo voy a misa todos los domingos. Ahora, por las circunstancias personales, porque tengo ya muchos años, yo estoy ahora en la edad de lo que en estadística se llama la esperanza de vida. Curiosamente, ayer, y se lo dije a Antonio, yo estaba muerto de miedo, ¿verdad? Antonio, te llamé y te dije, estoy muerto de miedo porque nos han hecho unos análisis. Peor que un examen de la universidad, cuando íbamos a mirar la nota y nos temblaban los pies cuando íbamos a mirar si habíamos aprobado o suspendido. Y te dije, eso es peor que ir a la universidad. Sí, precisamente. Y yo le dije a Antonio, estoy muerto de miedo porque nos han hecho unos análisis muy completos, completísimos, y porque yo pedí que los hicieran al médico de ganadera, lo hicieron a mi querida Flor se llama mi mujer, y la pobre pues está con Alzheimer, desgraciadamente. A ella se lo hicieron, pues me hicieron a mí, estos análisis completísimos, y claro, pasaron los días, y es un miedo aterrador el que se siente cuando se hace unos análisis, cuando llega uno a mi edad, completamente. Mi querida Flor se llama mi mujer, es más joven que yo. Tiene 80, ha cumplido, bueno, el mes de julio, el 12 de julio cumplió los 83 años. Ella es peruana, no tiene madre, se quedó sin madre cuando tenía 3 años o 4 años, un cáncer de mama, y ahora tiene Alzheimer. Bueno, el médico vino ayer concretamente. Y entonces trajo los análisis, que lo miró por el teléfono, y mis análisis estaban perfectos. Los marcadores tumorales que hacen ahora son 3, uno de ellos es el PSA famoso de la próstata, ¿no? Evidentemente, pues, es para tener miedo. Máxime, cuando mi padre tuvo el problema prostático y estaba ya en proceso para operarse, pero no llegó a operarse porque murió superado los 90, pero ya tenía 92 años. Bueno, pues llegaron los análisis, todo perfecto. Bueno, pues eso se lo debo yo. Y ahora quizá piensen, qué tontería, no, una tontería no. Yo me deshice pidiéndole al Espíritu Santo, porque yo
cuando pido, le pido al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que salieran bien los animales, o que por lo menos no tuvieran ningún cáncer. Salieron perfectos. Y el de Flor, mi mujer, también salieron perfectos. Es decir, yo soy creyente y pidiente. Creyente y pidiente quiere decir que todas las noches no me acuesto, no me duermo sin rezarle al Espíritu Santo. Nunca. Y siempre que le pido algo, me lo da. La cosa tan simple como de la jornada, ¿no? Las jornadas, el año pasado fueron las 19 jornadas, porque nos quedamos en las 18 jornadas, que fueron todas seguidas, eso Enrique lo sabe perfectamente, todas seguidas desde el principio, desde que se fundó el departamento ¿eh? de Ingeniería Agroforestal. Ya lo dije yo el primer día, cuando dije de dónde salieron las jornadas. 18 años seguidos. Hubo que parar por lo de la pandemia. Pasaron varios años y el año pasado empezamos con las 19 y este año con las 20. Y entonces siempre pido, Padre mío, 19, 20 y una propina. Y hasta ahora se está cumpliendo. Veremos a ver hasta dónde llega la propina. Muy bien. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que esta inteligencia artificial de la que estamos hablando, como máquina, va a tener una mentalidad, ¿no? Entre comillas, pero va a tener una mentalidad completamente utilitarista. Si va a creer en Dios, es porque le sirve para algo. Bueno, ¿para qué le podría servir a la inteligencia artificial creer en Dios? Bueno, en cierto modo yo creo que la respuesta estaría relacionada con esto que llamamos el argumento teleológico, que es el que habéis comentado, ¿no? El universo pues, es muy complejo, muestra una enorme complejidad, pero hay un orden. Observamos un orden y una belleza, y eso nos hace pensar que existe ese ser que lo ordena. ¿A la inteligencia artificial le podría servir para algo creer en un Dios? Bueno, yo creo que sí. Le serviría para ahorrar energía. Si se pone a investigar y a profundizar, y cada vez un escalón más bajo, más bajo, más bajo, y por el motivo que fuera, que no sabemos cuál es, pero por el motivo que fuera, pudiera creer que hay un Dios, le serviría para detenerse y decir, hasta aquí se puede llegar y no necesito investigar nada. Esa podría ser una razón, no para decir cómo ha llegado a creer en Dios, sino para qué. El utilitarismo. Que en cierto modo también les ocurre a los humanos, ¿no? Dice, ¿por qué eres bueno? Dice, para ir al cielo. No, ¿qué nos pasa? En tu caso, para que no te castiguen. Sí. Bueno, pero se ha comentado, lo has comentado también, Antonio. Oye, la evolución. Evolución y creacionismo. La inteligencia artificial se pone a investigar nuestra cultura, entre otras cosas, está intentando resolver nuestros problemas, ¿no? Y se pone a investigar, entre otras cosas, por nuestra cultura, nuestra historia. Se llega a estas cosas de la religión y empieza a observar que ha habido a lo largo del tiempo un conflicto entre las teorías de la evolución y el creacionismo. A día de hoy, yo creo que mayoritariamente la comunidad religiosa acepta, mayoritariamente, no toda, mayoritariamente acepta que ha habido una evolución. A pesar de que en los textos sagrados pues, se habla de la creación. Yo voy a leer una frase que se supone que es literal. Dios no es un ser divino ni un mago, sino el creador que dio vida a todo. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, porque la evolución requiere la creación de seres que evolucionan. Es una reflexión. Esto está dicho por un papa.
A mí me ha sorprendido eso, lo de Dios no es un ser divino ni un mago. No sé si os imagináis qué papa es el que ha dicho esto, pero bueno. Ya lo averiguaré porque esta frase la he sacado de la Wikipedia y la primera, Dios no es un ser divino ni un mago, bueno, viniendo del Papa que ha venido, te lo puedes creer, pero yo tendría que ver si realmente ha salido así. El caso es que yo ahora me pongo en el papel de la inteligencia artificial, ¿vale? Y me encuentro con que hace unos cuantos siglos, si se te ocurría disentir un poquito de la historia sagrada, ¿eh? Ibas a la hoguera, por ejemplo. O cosas, no sé, lo peor, que las hubiera. Hoy, una parte mayoritaria de la comunidad religiosa admite la evolución. Yo he escuchado también en alguna ocasión la frase de, bueno, es que la Biblia, los textos sagrados, hay que interpretarlos. Ya no son una historia rigurosa, cierta, hay que interpretarlos. Bueno, Soy una inteligencia artificial absolutamente objetiva, absolutamente racional, absolutamente lógica y absolutamente coherente. ¿Cómo crees tú que esa entidad se tomaría que tú le dijeras, dices, hace algún tiempo, esta historia, este libro, era absolutamente cierto, indudable. Hoy, bueno, no, hoy créete una parte, otra no te la tienes que creer. No sé, ¿qué creéis así? No sé, una pregunta así, lo dejo en el aire. ¿Cómo crees, por ejemplo, tú, José Manuel, cómo crees que, qué crees que pensaría esa entidad cuando se encuentra ante esa situación, dice? O sea, que hace unos siglos me ha dicho que esto era una verdad absoluta, indudable, y hoy me cuentas que no, que me tengo que creer una parte y otra no. ¿Cómo? No sé, tú, una reflexión. Porque todo depende de la historia. Depende de la historia. ¿Y tú, Antonio? yo quiero volver al campo de la técnica o de la ciencia, que es donde me encuentro más a gusto, porque en el campo de la teología pues, no sé moverme. Tengo mis creencias y ya está. Lo que sí que sé es que hay una primera mujer de la que todos descendemos, que parece ser que se llama Lucy y la han encontrado en África. Ah, sí. Y Lucy, pues entiendo que es lo que en la Biblia se llama Eva. Digo, o si no es lo mismo, se parecerá mucho. Es curioso porque así como toda la humanidad parece que proviene de, de un foco, de unos primeros eh, de unos primeros primates que dejaron de ser monos y empezaron a ponerse de pie y a convertirse en personas, cuando miramos hacia atrás, el primer microorganismo que apareció en la Tierra eh, fue también algo único, en el sentido de que no empezaron varios microorganismos a aparecer a la vez, sino que, según parece, hay lo que llaman el último ancestro común universal, por las siglas LUCA, y le dan nombre a LUCA, que fue el primer microorganismo. Antes de LUCA no había más que geología, piedras, química. Después de ese primero, y fue uno, no dos ni cinco, eso se puede, la ciencia ha sido capaz de llegar a la conclusión de que todos los microorganismos provienen de uno y, y lo han puesto Luca. Así que tenemos a Luca y luego cuando la inteligencia entra en el mundo de los vivos, aparece después de Luca, aparece Lucy. Y entonces ahora lo que nos estamos planteando es si después de Lucy, después de nosotros, pues habrá una inteligencia con otro nombre distinto, que según esta evolución, pues sería el primer ordenador de inteligencia artificial suficientemente potente como para, eh, como para ser consciente de que existe. Bueno, al hilo de eso, eh, el concepto ese de singularidad, digamos que es debido a ese punto de inflexión en el que una inteligencia artificial es lo suficientemente inteligente y potente como para ya empezar
a mejorarse a sí misma de manera autónoma, ya sin depender de Claro, ingenieros pero humanos. le pasa lo mismo a Luca. Luca empieza siendo un microorganismo y a partir de Luca evoluciona en muchos microorganismos y luego ya se reproduce. Y lo mismo ocurre con los primeros humanos, con Adán y Eva o Lucio o quien sea. O sea Bueno, que, bueno, bueno, estaríamos en un paso más, si es que se produce, porque todavía yo tengo mis serias dudas. lo que te digo es que para esa entidad absolutamente objetiva, racional, lógica y coherente, no sería un buen indicio el encontrarse con este conflicto creación-evolución en la historia. Cuando digo no bueno, quiere decir que no le favorecería a la hora de poner un peso a una hipótesis, por ejemplo, como exista Dios, ¿no? Empieza a ver esto y dice, y la historia de esta, ahora me lo cambian, ¿no? Ahora me dices una historia que era completamente cierta, ahora me dices que no es completamente cierta. Bueno, no es un factor a favor de que esa inteligencia artificial, de que esa entidad acabe creyendo en Dios. Pero también es posible que lo que signifique es sencillamente otra cosa muy posible, y es que se pueda creer en Dios, por ejemplo, a través del argumento teleológico, es decir, vamos a decir que existe un Dios que ordena todo, pero no le damos forma. Yo, por ejemplo, no sé, Amaya, ¿tú sabes si en la obra de Santo Tomás, cuando se proporcionan argumentos, el cosmológico o el teleológico, esos argumentos intentan solo demostrar la existencia de Dios o intentan demostrar la forma de Dios, la forma cristiana? ¿Solo la existencia o la forma también? No, la forma, la existencia. Hay un argumento que lo comenté yo el año pasado, en la Real Academia de Ingeniería, cuando me tocó hablar, el llamado argumento ontológico de, argumento de San Anselmo. Anselmo de Canterbury. Exacto. San Anselmo de Canterbury planteaba la existencia de un ser del cual no se podía, vamos, un ser tal cual, ¿eh? Todas las atribuciones que tiene son las mejores de todos. La existencia de un ser tal cual nunca se puede decir algo mayor, porque llega al máximo de todas las buenas atribuciones posibles que pueda tener un ser. Sin embargo, a ese argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury se le echó por tierra diciendo que sí, que de acuerdo, un ser tal cual nunca se puede, ya no se puede decir algo mayor porque se le han dicho todo lo mayor que existe. Que sí, pero falla porque no es un predicado real. En el sentido de que no se puede manifestar un ser real que podamos ver y tocar con las manos con todas esas atribuciones que se le han asociado. No es un predicado real. Es decir, se basan en la gramática en este sentido y en el lenguaje. No va más allá de que es un Exacto, pensamiento. claro, Es un claro, pensamiento y claro, ya. Bueno, la inteligencia artificial, claro, bueno, objetiva, racional, lógica, coherente, se puede plantear la existencia de Dios. Pero yo mucho me temo que cualquier conclusión al respecto va a ser una conclusión de tipo probabilístico. Es decir, que se tiene que plantear hipótesis. Vamos a hablar de alguna otra hipótesis. ¿Qué opináis? Por ejemplo, Antonio, ¿tú qué opinas de las muchas hipótesis, ¿no? ¿Qué opinas de la hipótesis en que el origen de la vida, por ejemplo, en la Tierra, y el origen de la humanidad, es debido a una civilización extraterrestre? ¿Qué opinas de ello? ¿Te parece, no sé, absurdo? ¿Te parece posible? ¿Qué opinión te merece? Tengo entendido, si no me equivoco, que cienciología va por ahí, que para ellos el origen no es exactamente
o no se plantea exactamente un dios, sino una civilización extraterrestre. Tengo entendido, pero bueno, en cualquier caso, de cienciología o no, no sé. ¿Qué opinas de esa hipótesis? Pues yo creo que es una forma de hacer trampa para tratar de resolver un problema que no se puede solucionar. Y digo que es hacer trampa porque esa teoría, denominada la teoría de la panspermia, Sí, viene a decir que la vida vino en un cometa a la Tierra y cayó, sí. como si así se soluciona el problema. El problema no se soluciona porque ¿de dónde salió el cohete? Perdón, el cometa. Es decir, que me da igual, que me da lo mismo. O sea, para Bueno, explicar... lo que quieres decir es que es una cosa muy natural y es decir, que es que esa respuesta a una pregunta realmente no disminuye tu incertidumbre, porque claro, luego dices la causa de la causa. Claro, no resuelve el problema. Mm. Por lo tanto, me parece que es irrelevante. Es irrelevante. Es irrelevante, pero no quiere decir que tú digas es imposible esa hipótesis, en principio. No, es que más bien te estoy preguntando eso. La ciencia no sabe ahora mismo cómo se produjo el primer microorganismo, este Luca del que hemos hablado. No sabemos si Luca era un viajero que vino en un cometa, pero si Luca vino en un cometa, el problema es el mismo. Hay un hecho cierto muy importante, y es que Luca, el primer microorganismo, se produce en la Tierra justo en el momento en el que la Tierra es capaz de sostener vida. Es decir, hasta ese momento eran tal las temperaturas de la Tierra, los volcanes, la caída de todo tipo de material sobre la corteza terrestre, que la vida no se podía sostener. En el momento justo en el que es posible mantener vida, aparece el primer microorganismo. Y esto es una realidad. Se ha intentado crear vida artificialmente y hasta este momento no se ha conseguido. ¿Y tú, Hay Amalia? una frase eh, dicha por, a ver si me acuerdo yo, bueno, sí, definición de vida. Un científico importante, profesor de la Universidad de Oxford, Richard Dawkins. Richard Dawkins, profesor de la Universidad de Oxford, dio la definición de vida diciendo que es información conservada gracias a la selección natural. Y luego hay otro científico que define lo que es una persona. Es decir, pasamos ya de decir que vida es información conservada gracias a la selección natural, es correcto, perfectamente correcto. Pero ya pasa a la persona. ¿Qué es una persona? Y entonces ese científico dice, una persona es un programa de ordenador muy complejo donde el cerebro es el disco duro y la mente es el programa. Qué metáfora tan digital. ¿Verdad? Efectivamente. Bueno, pues este que te he dicho eh, dice que el principio de Darwin es un caso particular de un principio más general, y en eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, El principio de Darwin es la teoría de la evolución, ¿a qué te la teoría refieres? de la evolución. Es consecuencia de otro principio mucho más general que se llama principio de la naturaleza de lo estable. ¿Eh? Dice, ¿qué es este principio de la naturaleza de lo estable? ¿Qué es una cosa estable? Una cosa estable, dice este científico, es una colección de átomos que se conserva en el tiempo. Entonces dice que el principio de la selección natural es consecuencia directa de ese principio más general. Y llega al concepto, de lo que ha dicho Antonio concretamente, de que se den las condiciones adecuadas para que aparezca una sustancia que tenga alguna propiedad evolucionista. Y se da. Y lo cuenta en su libro, yo me he leído el libro,
Lo que pasa es que a mí me desaparecen los libros pues, como se desaparecen los caramelos, vamos. Mi hija viene, coge los libros y se los lleva. Bueno, luego si necesito saber alguna cosa, se lo tengo que preguntar. Se lleva los libros que me gustan, ale, para arriba. Bueno, en definitiva, el principio de Darwin es un caso particular de ese principio más general del principio de la naturaleza de lo estable, y que una cosa estable es una colección de átomos que permanece en el tiempo. ¿Eh? Cuando se dieron las condiciones oportunas, ¿eh? Porque al principio, en la Tierra primigenia, había elementos ya formados, ¿eh? Y se llegaba se formaron los llamados aminoácidos, que los aminoácidos son los componentes de las proteínas, concretamente, ¿no? Y entonces en la Tierra había una atmósfera primigenia en donde había CO2, anhídrido carbónico, hidrógeno, oxígeno, Agua, amoníaco, amoníaco, agua, las etcétera, moléculas etcétera, simples etcétera, y luego también. y luego después toda esa atmósfera envolvente, ¿eh? Y las descargas eléctricas que se producían, ¿eh? Eran las que dieron lugar a la formación de los primeros aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. ¿Eh? Y eso se dio y se pudo hacer experimentalmente. En un matraz, un científico llamado Stanley Miller, que por lo que le dieron el premio Nobel, consiguió un matraz de estos esféricos, hueco, ¿no? Esférico, y metió ahí todas las sustancias, amoníaco, carbono, agua, y descargas eléctricas. Y consiguió una mezcla oscura, ¿eh? Y al analizarla pudo comprobar que se formaron aminoácidos. Por ese experimento a Stanley Miller se le dio el premio Nobel. Bueno, pues entonces este científico que acabo de decir de la Universidad de Oxford dice que una vez que se formaron ya esos aminoácidos y todo eso se extendió en el mar primigenio que había, y la temperatura adecuada y tal y cual, y dice, y bien dicho, y en un momento dado, y sin saber por qué, se formó una estructura que tenía la propiedad de hacer copias de sí misma. Y ahí empezó la vida, en esa estructura. Pero fíjate lo curioso, ¿eh? Otro hubiera dicho tal y no sé qué, no sé cuánto. Él dice, y en un momento dado, y sin saber por qué. Y desde entonces no se ha vuelto a producir vida. Es decir, ese mecanismo no ha vuelto a funcionar. Exacto. Es tremendo. Es curioso, sí, efectivamente. Y ahí empezó la vida. Y entonces a eso le llamó replicador, que era una estructura muy parecida a lo que es ahora el ácido ribonucleico. Y entonces ese replicador empezó a tomar sustancias del exterior y empezó a hacer copias. Y copias y copias y copias y copias. Y entonces ahí ya introducen elementos de la reproducción, la estabilidad, la velocidad de copia, la estabilidad, la longevidad de los replicadores, etcétera, 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 etcétera. Y eso empezó a poblar el mar primigenio que tenía la Tierra. Esos replicadores llegaron a un momento en que se replicaron tanto que ya llegaron incluso a sobrar.
Y entonces, ¿qué se produce? Se produce de que empiezan a devorarse unos a otros. Claro, en ese mar primigenio. Aparece la guerra entre ellos mismos. Los replicadores se comen a los otros replicadores. Y eso va evolucionando, evolucionando, evolucionando. Y ese es vamos, el planteamiento que se lleva a cabo y que se hace, hecho por este científico, de la evolución. En realidad la evolución no es a partir de los replicadores, porque luego esos replicadores se asocian entre sí, se asocian unos con respecto a otros, los más semejantes. Luego, por otra parte, otros replicadores más semejantes en otro aspecto también se asocian y empieza la guerra de unos contra otros. Bueno, pues esa es una de las hipótesis de Esa la es inteligencia, una de las de la inteligencia artificial manejará yo. Esto también, pues estamos haciendo un ejercicio de reflexión, pues seguramente acabará por ahí, ¿no? La inteligencia artificial no te dirá Dios es el origen, él manejará hipótesis. Pero sí dice, y en un momento dado, y sin saber por qué. Sí, sí, no sé, la inteligencia artificial manejará esa hipótesis, ¿no? Y entonces, hipótesis, pues bueno, pues te hablará de una probabilidad. Esto, obviamente, pues no teníamos más tiempo, ¿no? para seguir profundizando en este análisis tan interesante. Hay muchísimas ideas que se han quedado en el tintero, muchísimos conceptos, muchísimas preguntas. Pero no me preocupa que no se haya llegado a una conclusión concreta. ¿Por qué? Porque esto solo era un ejercicio de calentamiento. Yo, por ejemplo, cuando Demi Hassabi se planteaba eso de usar la inteligencia artificial general para resolver los problemas de la humanidad, yo sospecho que lo de averiguar si Dios existía o no, si la inteligencia artificial iba a creer en Dios, no estaba entre su lista de problemas de la humanidad. Es una pregunta, pero no estaba entre su lista. Estaría pensando en otros problemas. La importancia de este planteamiento y de este ejercicio es que cuando esa inteligencia superior, esa superinteligencia, absolutamente objetiva, absolutamente racional, absolutamente lógica y absolutamente coherente, empiece a analizar los problemas que le vamos a plantear, nos va a dejar retratados. Eso sí es importante. Esa inteligencia va a decir, me habéis creado, me habéis puesto a analizar, a resolver vuestros problemas, los he analizado de una manera absolutamente objetiva, racional, lógica y coherente, y esta es la foto que saco de vosotros. De vosotros. Vosotros sois así. Podríais haberlos resuelto, la mayoría de ellos, sin esperar a que yo existiera. La causa y la posible solución pasa por vosotros. No pasa por ningún milagro tecnológico. Y de ahí considero que este tipo de reflexiones de qué va a pensar esa inteligencia artificial, esa superinteligencia que ya hoy consideramos creíble en un futuro próximo, qué va a pensar cuando se ponga a trabajar sobre un determinado problema, qué va a pensar y qué nos va a decir el resultado de ese pensamiento de nosotros mismos. Creo que es un tema profundamente filosófico, muy relacionado con la historia, totalmente tecnológico, científico e ingenieril. O sea, muy, muy bien alineado con lo que sería la temática de las jornadas de historia, filosofía, de la ciencia, de la ingeniería y de la tecnología. Y además de rabiosa actualidad. Yo ahí lo dejo. ¿Vale? Yo creo que las máquinas dirán que Dios es una máquina y tú eres un pecador al que hay que castigar. Pues seguramente. Sí, claro. No, ya, es que ya, yo creo que. No sé si tú querías, poner un broche con un poema o no. Pues entonces pasamos al turno de preguntas ya. Yo creo que hay un hecho que no hemos mencionado o no se han mencionado aquí, que es la enorme diferencia entre la inteligencia artificial y la humana, en que la inteligencia humana es finita porque somos finitos.
determinado momento, nuestra inteligencia, que está basada sobre todo en la acumulación de experiencia, igual que la de la máquina, pues se extingue porque la inteligencia artificial no se va a morir. Igual que no necesita descansar, porque es artificial. Entonces, que también tiene turno. vale. Entonces nos encontramos ante un dilema, a mí me parece importante, porque esa inteligencia va acumulando experiencia a una velocidad cada vez mayor. De hecho, los que somos usuarios de inteligencia artificial, que conocemos y por encima un poco las aplicaciones del chat GPT, pues vemos que él depende de la información por la que tiene. Incluso que tú puedes formar tu propio chat GPT introduciéndole los textos y las informaciones que te vienen bien para poder hacer una determinada informe. Pero da la impresión de que el problema de la inteligencia artificial, el problema o la propiedad de la inteligencia artificial es que puede tener un crecimiento exponencial con el tiempo, dada la acumulación de información y de experiencia, como ningún ser humano realmente ha podido alcanzar o puede alcanzar. Sí, sí, como antes mencioné, que a lo mejor no es recursos ilimitados. Claro, llega un momento en que va a superar con mucho la capacidad de razonamiento del ser humano por esa misma razón, ¿no? Y incluso, aunque no sea una inteligencia artificial, simplemente por acumulación de datos, de información, nos sorprende hoy día situaciones que ni siquiera son inteligencia artificial, como es la cuestión de Big Data o una de estas, que las conclusiones a las que se puede llegar son realmente asombrosas. Porque tú no llegarías con tus cálculos nunca a las conclusiones a las que llega ese tipo de programas. No sé si deberíamos considerarlo o no inteligencia artificial, pero bueno, está ahí y es una de las grandes herramientas actuales para mejorar nuestro proceso de producción. En definitiva, que como tú dices, bueno, llegará o no llegará a inventarse la inteligencia artificial, la existencia de un Dios. Esto yo creo que es una duda que asalta a cualquier tipo de inteligencia racional. Porque hay que tener en cuenta que esta es una pregunta que ya se hacían nuestros lejanos antepasados, Claro, que crearon mitos, desde luego muy poco productivos, muy poco económicos, porque claro, eran unos panteones que eran la leche. Había dioses para todo, y cada uno de la cosecha, otro de la lluvia, otro bueno, en fin. Y nuestra tradición cristiana simplifica esos panteones enormes que había entonces y crea un solo Dios que es el que explica toda la creación del universo, que se puede hablar. Y bueno, yo no quiero introducir ese terreno, porque eso tiene escrito la ponencia de hermano, que es muy interesante, sobre la, diríamos, la explicación del texto del Génesis a través de los conocimientos de la física actual, que realmente, perdón, los conocimientos actuales, no solo de la física, que realmente, bueno, pues explica muchas cosas. Pero, en fin, lo que podríamos, vamos, lo que sí me gustaría plantear es que si tú ves, o si vosotros veis, algún límite al crecimiento de esa inteligencia, si existe o no, algún límite de las capacidades que puede tener esa inteligencia artificial.
Yo te diría que son límites desconocidos y muchísimo más amplios de los que los humanos concebimos. Yo creo que además esos límites que no existen de forma definida es nuestra obligación crearlos. El límite de la ética en la inteligencia artificial hay que crearlo, porque si no lo creas, la inteligencia artificial puede ir a cualquier lado y desde luego irá enfocado a hacer el bien y enfocado a hacer el mal, con toda seguridad. Bueno, ahora por orden, habías hecho. ¿Qué querías preguntar? ¿Dónde está la conciencia? ¿Qué dirías? Pues la conciencia en la inteligencia artificial yo creo que está en la complejidad de los procesos internos de la inteligencia artificial. O sea, como no sabemos exactamente qué es la conciencia, en nuestro caso tampoco sabemos exactamente de qué cosas se nutre la conciencia, lo que sí que sabemos es que es necesaria una gran complejidad y una segunda cosa, y es que en esa evolución de la inteligencia tiene que haber errores. Y son los errores, la suma de errores, de cosas que no estaban previstas, las que hacen que se produzca la mutación. La mutación de algo que es una máquina y no tiene conciencia, a que mute a una inteligencia que es lo suficientemente compleja como para que se dé eso. Ahora mismo, la inteligencia artificial es capaz de balancear el hombre. Sí, el aparcamiento, vamos. Sí. En la zona de aparcamiento. No se autoriza eso. También la accidente es posible. La máquina, ¿qué va a decidir? En el caso de que haya un accidente, va a decidir aumentar, va a decidir que mueran todos, va a hacer lo que ha aprendido de la aprendizaje de la universidad. Si fuera un piloto, tendría la conciencia de salvar al máximo número posible de ellos. La máquina que... Bueno, eso ya está funcionando, lo que pasa que es con una inteligencia muy limitada. La máquina ahora mismo lo que hace es que lleva el avión del punto A al punto B, tal y como está programado, y en el caso de que el punto B no esté accesible o esté inaccesible por alguna razón, vuelve al punto A, y está programado de esa manera. Sí. Yo quería partir de qué es la existencia, qué es la existencia, qué es la vida, un poco de esto. Tiene dos patas. Uno que es la inteligencia, qué hacer para sobrevivir, y otro con qué hacer lo que es la materia. O sea que la existencia está constituida por dos elementos. Uno que es la inteligencia, qué hacer para sobrevivir, y otro es la materia con qué hacerlo. Digamos que en el cuerpo, la inteligencia de nuestro cerebro y nuestro cómo hacer nuestra materia es el cuerpo. De estos partes del cuerpo, de la existencia del hombre, que es inteligencia, cerebro y materia cuerpo, hemos conseguido hasta ahora la existencia palancas para el cuerpo, como la rueda, y la rueda, y función de la máquina de vapor, y motores, de transporte. Estas palancas han favorecido que hacen las cosas. O sea, lo mejor, pues cuando la rueda, con el tren, el avión, pero de la inteligencia no habíamos tenido ninguna palanca, ninguna mejora. Entonces, para la inteligencia aparecen el Internet, el data y la robótica. Esas son las palancas, igual que hemos inventado la rueda y el transporte para el cuerpo, inventamos para mejorar la capacidad de inteligencia del hombre, para pensar más rápido, para pensar cómo vivir mejor, y se hace la inteligencia. La inteligencia artificial, pero que son varios elementos, como para el cuerpo, la rueda, el lenguaje, la escritura, todas las invenciones que hemos ido haciendo hasta ahora han sido mejoras palancas para el mundo. Ahora vienen las palancas para el mundo. De estas capacidades, pues el hombre irá mejorando mucho mejor. O sea que serán capacidades palancas. El software, digamos, que es el software y el
y el cuerpo se carga. Hasta ahora hemos tenido palancas para el hardware, ahora tenemos palancas para el software que van a mejorar la capacidad del hombre, pero son para nuestro. La existencia de la conciencia está claro que vivimos en un mundo tridimensional porque en su sentido solamente alcanzan a las tres dimensiones. No son nuestros sentidos físicos. Hay otros sentidos, si veis un radar de un avión, es capaz de detectar muchísimas cosas que no vemos. Los sistemas infrarrojos nos dan otras vidas. Hay mundos polidimensionales que existen paralelos con el nuestro. Y esto vemos que existe este Dios, este universo, y que está viviendo con nosotros, pero que no somos capaces de llegarle porque nuestros sentidos no son capaces. En ese mundo polidimensional, pues evidentemente cuando el cuerpo no desaparezca, evidentemente iremos a ese mundo polidimensional que nuestras limitaciones actuales en los sentidos físicos nos impiden alcanzar. Nuestro espíritu, nuestra inteligencia, este software, ese pervivirá de la vida. ¿Qué será todo Dios y esas cosas? Pues es la CPU del universo, el Central Processing Unit de ese universo donde la inteligencia y la energía, lo mismo, pues está existiendo. ¿Qué es el hombre relativamente? ¿Por qué Dios ha plantado la huerta para sembrar a hombres? Porque Dios no puede vivir sin el hombre. ¿Por qué? Porque los códigos ya el código del hombre, igual que tú plantas una huerta para tener zanahorias para los pepinos, y cuando están maduros los comes, ahora se va el hombre, cuando muera, aprovechará Dios esa inteligencia que ha creado el hombre y lo utilizará como línea de código en la programación universal. Y eso entiendo yo que es nuestra de la existencia del hombre. Pero la inteligencia artificial es simplemente una palanca y que nosotros, a lo mejor Dios quiere hacer con la robótica, cobremos el espacio mediante series que puedan vivir como cuando empezó la vida saliendo del agua, alguien pasó de sistemas acuáticos a sistemas aeróbicos. Ese salto pues, es posible que sea la inteligencia, la robótica, el día de mañana. Es decir, el otro día contaba un profesor que el hombre trata de crear hijos y que los robots son hijos suyos. Es nuestra creación, es nuestra herencia. Esos robots que hablamos y que van a ser el día de mañana más inteligentes, pues son nuestros hijos, lo que estamos creando para poder conquistar el mundo. Pues quería compartir con eso. Sí, palancas. Muy interesante, muy interesante. Bueno, aunque realmente las palancas del software, como dices, no son tan recientes, ¿no? Realmente ha habido muchas herramientas que el hombre ha creado, la escritura, el ábaco, que realmente eran palancas de ese software, como dices tú, pero que sí. Ha estado haciendo palancas de hardware, palancas de software, que le han ayudado y ahora le ayudan exponencialmente esas nuevas palancas y esperamos que le ayuden mucho más. Luego el tema del conocimiento de Dios es tan antiguo como desde el comienzo del hombre, la muerte y la vida están relacionados con la existencia. Lo que pasa es que fíjate que eso es curioso porque para la inteligencia artificial es verdad que la religión, aparte de intentar contestarte a la pregunta de cuál es el origen, luego te intenta contestar a otra inquietud de los humanos, es qué hay en el más allá, qué pasa después. Yo, a la inteligencia artificial, que es utilitarista, no tengo muy claro si eso le va a preocupar. Pero bueno. No, bueno, lo preocupará en la medida en que eso formará parte de la información que se cargará dentro de su inteligencia. Entonces, él verá la palabra de Dios, verá todas las teorías que hay y hará su propia teoría. Hará un ratito, aunque no estoy muy seguro de cómo lo puede hacer, porque teorías hay para todos los gustos. O sea, quiero decir que el número de religiones que han desarrollado la humanidad durante el tiempo es realmente enorme y hay creencias que a nosotros mismos nos parecen ridículas o estúpidas y bueno, o simplemente que están en competencia nuestras, ¿no?
en el caso del Islam, como esto, hay la opinión, la sentencia, la opinión pública, ¿no? A considerar que son religiones poco serias, diría, cuando en realidad son creencias tan respetables como podrían ser las nuestras. Y que no tenemos el derecho a hacernos con ellos, ¿no? Claro. Dar de ratas. Son inventos del poder. Ya un sabio griego dice, ya que físicamente podemos controlar las maldades físicas, pero no podemos controlar la maldad de la mente, creamos una religión para castigar a aquellos que piensen de forma distinta de las que entonces crean sus religiones. El cristianismo lo crea Constantino, lo crea David, o sea, que son todos libros escritos por personas como nosotros, y por el Islam, escritos con una teoría, con una forma de pensar que han dirigido y que tenemos que aceptar en el sitio donde los imperios donde estamos. Pero, aparte de las herejías de Lucas, yo quería preguntar que cuando creamos nosotros la inteligencia artificial tiene un soporte que es mecánico, cuando la inteligencia artificial tiene que pensar quién es su creador. ¿Qué dice? Bueno, en principio eso lo vas a ver, ¿sabes? Lo vas a ver, dice, ¿quién me ha creado los hombres? Lo que pasa es que... Entonces, va y machaca a los hombres. Y yo soy maldito, los hombres no me les falta, de todo. ¿Y entonces cómo se replica? ¿De quién es el replicador? Como decía Maya, porque los primeros seres se replicaban. Ahora, si tienes una serie de cables de tornillos, de no sé qué, de información magnética y tal. Impresión, Joder, ¿cómo impresión 3D, hay cosas que están empezando y que evolucionan. Pero como eso no la replica, puede tener dentro. No, se supone que es una superinteligencia que tiene la capacidad pues, de ser un ingeniero artificial, es decir, tiene esa capacidad de crear industrias, de fabricarse sus chips, de mejorarse a sí misma. Se supone, estamos hablando de eso. Cuando decimos singularidad, estamos hablando de eso. Lo más importante, es difícil de... Lo más importante es que tenga un botón rojo que se pueda desconectar. Eso es importante, es importante. El botón del pánico, que en un momento dado se pueda desconectar esa inteligencia artificial y estaremos a salvo. Yo creo que realmente la inteligencia artificial, tal como la concebimos hoy día, a través no es lo mismo los seres robotizados que la inteligencia contenida en los superordenadores. El superordenador tiene unas capacidades, unas dimensiones que tú no puedes comprimir y meter dentro. No, pero con Internet de las cosas están todos conectados. Evidentemente, tú podrías llegar a hacer una serie de inteligencia compartida que utilizarían los diversos robots, que serían como una especie de setas que crecen todas del mismo filamento que está en la base, ¿no? Esto es lo que probablemente se dará, pero es que hasta hoy día los robots realmente funcionan como seres aislados, o sea, que tienen su propia memoria, su propia programación, etcétera, para hacer tareas determinadas. Ahora, si tenemos el robot autónomo que tenga su propia capacidad, normalmente, claro, vamos a la interconexión de todas esas inteligencias, pues luego no va a haber posibilidad de que compartan la capacidad de... Pero para conquistar Marte, por ejemplo, no podremos ser los seres humanos. No, eso no inteligentes como nosotros, con una capacidad de vida con las células fotoeléctricas, que sean ellos capaces de vivir, reproducirse allí, tener montar un taller y hacer eso. Yo eso no lo pongo en duda, pero lo que quiero decir es que cuando estamos hablando de una inteligencia artificial general, estamos hablando de una capacidad de supercomputación realmente muy, muy elevada. ¿Y cuántos supercomputadores hay hoy en el mundo? No sé, una docena. Cuando empezaron los pequeños ordenadores de tecnología, cómo ha crecido la capacidad
Mi teléfono Sí, móvil, pero tú no te puedes llevar un superordenador más. Pesan demasiado y seguirán pesando mucho para estar en los próximos meses. ¿Es? ¿Cómo? Bueno, pero ojo, pues los cohetes que están haciendo, que los cohetes que están fabricando ahora tienen una capacidad de carga enorme. Oye, yo, si me lo permitís, me gustaría cerrar con una reflexión, ¿no? 3 reflexiones. El hombre busca respuestas y encuentra preguntas. Si la vida es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? ¿Para qué hemos nacido? Eso es. Y la última, cuando por fin teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Eso es lo que nos pasa en la ciencia casi siempre. Bueno, pasa constantemente. Si quieres, cerramos. Muy bien. Pues muchas gracias por su atención, por su asistencia. Espero que haya sido útil.